Yo quiero hablar de la paz. Saben que la búsqueda más importante del ser humano desde que se tiene noción es la búsqueda de la paz. Lo han buscado los orientales a través de diferentes formas, meditación, todas las religiones del mundo de alguna manera trabajaron y buscaron la paz. De hecho, una de las búsquedas principales dentro de los buscadores de Google, por ejemplo, es cómo encontrar la paz o qué tenés la paz. La paz es una palabra tan cortita pero que encierra demasiado. 3 letras encierran mucho más de lo que significa la palabra. La palabra paz en los antiguos, como definían allá antes de que Jesucristo naciera, era la falta de conflictos. Cuando decían la paz, hay paz, es porque no había guerras, ¿no? De hecho, una de las cosas que nosotros tenemos como parte de la legislación mundial de Argentina es la famosa Pax Romana, ¿no? Escrita con X, ¿no? La paz. Y la paz se creía que se conseguían los romanos cuando se moría. Por eso nos quedó a nosotros aquella vieja frase, ¿no? Cuando alguien se muere, que descanse en paz, ¿no? No, ya tiene paz. Él ya tiene paz porque se murió. Qué triste es encontrar la paz una vez que esté muerto, ¿no? No hay que morirse para encontrar la paz. La paz es algo que uno tiene que tenerla en la vida. La Organización Mundial de la Salud define que la paz es la armonía entre la convivencia y la tolerancia en el entorno en que nosotros vivimos. Vivir en paz significa que yo estoy en armonía con el entorno, puedo convivir, puedo haber tolerancia a lo que está alrededor. Ya no es la falta de conflictos, porque conflictos tenemos siempre. Usted va a tener conflictos siempre, los busque, no los busque, los tenga o no los quiera. Usted puede ser la persona más mansa del mundo y va a encontrar a alguien que a lo mejor usted pisó la calle accidentalmente, no vio que venía una moto y el de la moto lo insultó, lo maltrató, ¿no? En Buenos Aires los porteños son hasta algo violentos, ¿no? Si hay una mala maniobra ya se quieren bajar, agarrarse a las trompadas, ¿no? Ya todo lo quieren arreglar así y parece que, y no solo es de los porteños, en todo lugar. Y usted puede irse al pueblo más tranquilo del mundo y va a encontrar siempre a alguien que quiere agarrar las piñas a otro, ¿no? Algunos con una copita de más ya les agarra la valentía, se envalentonan, ¿no? Porque simplemente quitaron la inhibición. Y los conflictos nos persiguen, propios, ajenos, de los demás. Estamos al medio, a veces de muchos conflictos que nosotros no fabricamos, no hicimos, pero estamos ahí. Y Nelson Mandela, quizás muchos de ustedes lo conocen, él luchó por la paz en Sudáfrica, tuvo la mayor parte de su vida, la pasó preso, llegó a ser después presidente de Sudáfrica, y Sudáfrica es la nación africana con mayor desarrollo que hay actualmente. Dijo, si quieres hacer la paz con tu enemigo, aprende a trabajar con él. Cicerón, un filósofo romano, él decía, la paz que consiguen los emperadores a punta de espada no es paz, es simplemente una tregua o una pequeña rendición. La paz que se consigue por medio de la violencia, de la imposición, eso no es paz, es simplemente una tregua. El otro simplemente se rinde, pero no se da por vencido. Los argentinos nos rendimos en las Islas Malvinas en el 82, pero no dejamos de luchar por los derechos territoriales sobre las Islas Malvinas. Fuimos vencidos en una batalla, pero no tuvimos paz. No hay paz con el Reino Unido. Nos guste o no nos guste, no hay paz. Porque si Argentina le gana 4-0 a Inglaterra, estamos por las Islas Malvinas, ¿no? El gol con la mano de Maradona se festeja doble por los caídos en Malvinas. Que no haya conflicto, que no estemos a los tiros con los ingleses, no significa que tengamos paz con los ingleses. Y así pasa en muchas cosas.
Un hogar a veces que no obtiene la paz, a veces solo vive de tregua en tregua. Los matrimonios muchas veces pueden pasarse años de tregua, pero no obtienen paz. Porque la paz, diría otra mujer, la Madre Teresa de Calcuta, arranca con una sonrisa. Dice, ¿quieres obtener la paz? Empieza a sonreír más. ¿No? Pero nosotros tenemos aquel que dijo lo más importante sobre la paz. En Mateo 5:9, Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Obtener paz y ser un pacificador es la acción natural de un hombre espiritual, de una mujer espiritual. Una mujer espiritual, un hombre espiritual es un pacificador, porque parte del fruto del Espíritu es paz, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La paz es natural para los espirituales, mientras que para los carnales lo natural son las, diría Pablo, es las peleas, las griterías, los enojos, las iras y las contiendas. Entonces cuando Jesús habla el Sermón del Monte, dice bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos, le está hablando a gente espiritual. Por eso la iglesia debe tener paz, porque debe estar llena de hombres y mujeres espirituales. Si una iglesia no tiene paz, es porque la carnalidad se está imponiendo sobre la espiritualidad. Lo natural para un hombre, y repito, un hombre y una mujer espiritual, es tener paz. Y ser un pacificador es establecer la paz entre dos elementos que están en discordia, o dos elementos que son opuestos, y uno tiene que ser un pacificador. Acompáñeme en su Biblia, 1 Samuel 25:1. 1 Samuel 25:1. Aquí nos encontramos que arranca con una frase muy, muy fuerte. ¿No? Lo tenemos ahí en pantalla. Please. Dice que espere 5 minutos. Bueno, usted búsquelo. Usted tiene Biblia de papel. 1 Samuel 25:1. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Dice, Samuel murió. Samuel murió. Este hombre era el garante de la paz en Israel. Él había sido el juez, el legislador, sacerdote, hombre de Dios, hombre espiritual, hombre que había legislado con justicia, con honestidad, con transparencia, pero murió. El garante de la paz ya no estaba. Y todo el pueblo de Israel se reunió para llorar su muerte y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y después David se fue al desierto de Parán. En Maón vivía un hombre muy rico, con una gran hacienda en Carmel, donde tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y en esos días estaba trasquilando sus ovejas. Y se llamaba Nabal, y su esposa se llamaba Abigail. Ella era una mujer hermosa e inteligente. ¿Cuánto necesitamos de la intervención de mujeres inteligentes, hermosas? Pero Nabal era un hombre descendiente de Caleb, era duro y malvado, ¿no? La Biblia, la Reina Valera, lo define como un hombre necio. Proverbios habla mucho de los necios, ¿no? El sabio y el necio, ¿no? Los proverbios antitéticos hebreos muy conocidos. Y David estaba en el desierto y supo que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Así que envió a 10 de sus criados a visitar a Nabal y le dijo, vayan a Carmel y saluden de mi parte a Nabal y díganle, que la paz sea contigo, que la paz sea contigo. Recuerden cuál es el saludo que Jesús mandó cuando un creyente entra en una casa. Que la paz sea en este hogar. ¿Cuánta importancia Jesús le da a la paz? ¿Cuánta importancia los hombres espirituales le dan a la paz?
David, un hombre espiritual, dice, ve y saluda, que la paz es el bien más importante que una familia puede tener. Que tenga paz. Y que la paz sea con todas tus posesiones. Y por medio de tus pastores que han estado con nosotros, he sabido que estás trasquilando tus ovejas. Los hemos tratado bien. Y nada les ha faltado en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregúntale y ellos te dirán. Espero que estos jóvenes sean dignos de tu bondad y lleguen a ti en buen momento. Por favor, dale lo que tengas en tu mano y así ayudarás a tu hijo David. Los jóvenes que envió David llegaron a Nabal y dieron el mensaje que llevaban y guardaron silencio. Y Nabal le respondió, ¿y quién es David? ¿Y quién es ese hijo de Isaí? Hoy día hay muchos criados que andan huyendo de sus amos. ¿Acaso voy a quitarle a mis esquiladores el pan, el agua y la carne que he preparado para ellos y dar todo a esta gente que no sé ni de dónde son? Los jóvenes volvieron y dijeron a David lo que Nabal había dicho. Entonces David dijo a sus hombres, tomen sus espadas. Se acabó la espiritualidad. Se acabó el dulce cantor de Israel. Se acabó el de las manos levantadas hacia el cielo. Alzaré mis ojos a los montes. Dijo, ahora agarra la espada. A los creyentes a veces se les zafa la chaveta. Se le saltó la chaveta a David. No dijo el Señor, en ti confiaré. No nos quisieron mandar pan. Vamos a cortarle la cabeza a estos desgraciados. Agarren las espadas. Y todos ellos lo hicieron así, y lo mismo que David, y salieron tras David como 400 hombres. ¡Apa! Dejando en el bagaje a 200 de ellos. Pero uno de los criados de Nabal fue a decirle a Abigail, su esposa, del desierto llegaron los mensajeros enviados por David para saludar a nuestro amo, y él los ofendió. Esta gente nos ha tratado bien cuando hemos estado con ellos en el desierto. Nunca nos trataron mal, ni nunca nos faltó nada cuando ellos estuvieron en el campo. Nos brindaron protección en todo momento mientras apacentábamos las ovejas. Y me gusta esta frase: piensa bien lo que vas a hacer. La paz no es algo accidental. Que una iglesia tenga paz no es accidente. La resolución de conflictos no se resuelve por la inercia misma. Es para hombres sabios la paz, para mujeres sabias, para mujeres bellas e inteligentes. Ser mujeres de paz habla de mujeres sabias, de mujeres inteligentes. Le dice, piensa bien lo que vas a hacer, porque David ha determinado darle un escarmiento a nuestro amo y a toda su familia, y nuestro amo es tan malvado que ni siquiera se le puede hablar. A mí me gusta en este texto porque encontramos dos polos opuestos. Por un lado, el dulce cantor espiritual de David, que se le saltó la chaveta, que en un momento se le acabó la espiritualidad, se acabó el dulce canto, el mirar a los montes, de dónde vendrá mi socorro, ahora agarro la espada y quiero cortar cabeza. Porque cuando usted y yo nos enojamos, yo también me enojo, parece que no, pero me enojo. Sí. No estamos diciendo, ay, estoy enojado con Juan. Ay, le daría una bendición, pero no. Tenemos ganas de cortarle la cabeza. O que Dios se la corte por nosotros. Entonces parece más espiritual. Y por el otro lado hay un hombre necio que ni siquiera se le puede hablar. Y yo sé que muchas mujeres de las que están aquí se identifican con maridos a los que ni siquiera se le puede hablar. Hay hombres que el enojo los ciega.
que son sabios en su propia opinión y en su razonamiento, de tal manera que ni siquiera se les puede hablar, ni siquiera se les puede decir, bueno, ya está, y déjale que se le pase. Hombres obstinados en su enojo, de tal manera que hasta pierden sus trabajos, pierden todo por un enojo. Ah, no, ¿sabe qué? Estaba ahí y trabajando y vino el otro y me tocó la pierna. Y ahí nomás que dice, pastor, le di una trompada y me echaron. ¿Y qué no te van a echar? Y la gracia es que te echaron y no te hicieron una denuncia. Pero, ¿por qué? Dos polos. Vamos a hacer un análisis de partes. Nabal era un hombre difícil. Lo declara la Biblia. Dice, un hombre difícil. Difícil de hablar, difícil de razonar con él. Que era rico. Era rico. Y ser rico no es sinónimo de sabiduría. Hay muchos ricos necios. Por eso la Biblia dice que muchos ricos necios se van a ir al infierno. Porque si hubiera muchos ricos sabios estarían en las iglesias, pero no están. Están tan confiados en sus riquezas, tan confiados en su poder, tan confiados en lo que ellos hacen y lo que tienen y su esperanza y su depósito está en ellos, que se han convertido en necios. Uno a veces pasa y admira, oh, mira esa casa, y dice, yo ni en 200 vidas juntas alcanzo a comprarla. Y uno lo ve saliendo a veces con sus lujosos autos y dice, oh, ese debe ser una persona, y no. Puede tener dinero y ser necio, puede tener poder y ser necio, puede estar en un lugar de influencia y ser un necio, alguien que ni siquiera se le puede hablar. Pero nos han enseñado a admirar la riqueza. Nos han enseñado a decir, bueno, si es rico es sabio, si usted es pobre porque algo le está fallando algo le faltó educación, le faltó esto, le faltó aquello, no hubiera nada. Entonces, y usted no tiene mucho poder económico y dice, bueno, es lo que hay, es lo que soy, es lo que tengo. Pero este hombre era rico, muy importante, pero necio, duro. Era un hombre trabajador. No se le puede decir que era un vago, porque la riqueza viene con el trabajo. Algunos viven apostando a la quiniela a ver si alguna vez la suerte les hace lo que no consiguieron con la pala. Lo que no se consigue con la pala esperan que lo haga el loto, el quincey. Era trabajador, sí, como muchos maridos. Que usted le dice, bueno, me lo aguanto, al menos es trabajador, ¿no? Y te decía tu madre o tu suegro, y bueno, aguantalo, es violento, pero trabajador. Luego laburador, el negrito pone el lomo el negrito. Pero necio, violento, que ni siquiera se puede razonar con él. Por eso me sumo a lo que el pastor Carlos dice a las jóvenes que son solteras. No los flasheen ni la bonita moto, ni el autito en que anda. Porque a veces el autito lo compraron con la plata del padre y la moto se rompe. Presta atención primeramente que seas sabio, que aprenda a escucharte, que aprenda a entenderte, que sea empático. Porque lo demás viene solo a los sabios. Lo demás viene por decantación. Trabajador, pero duro. La versión NBI lo traduce como insolente, cínico, desubicado, diría la versión hebrea. Era un desubicado. Era aquel que te hace pasar vergüenza, papelones, el que va y agarra los gritos, sale, y vos decís, ay, que se calle por el amor de Dios. Desubicado. Porque yo tengo que decir lo que pienso. A mí nadie me va a cerrar la boca.
Yo digo la verdad y que se la banque el que está enfrente, desubicado. Eso era Nabal. Era de buena familia, era descendiente de Caleb. Oh, el que pidió el monte, dijo, oh, soy un viejo, pero dame el monte que yo lo voy a conquistar. Venía de buena familia, buen pedigree dirían por ahí. Me dice, oh, mira, este viene de sus ancestros. Pero necio. La palabra necio se define como ignorante, que no sabe lo que podía o debía saber, imprudente, falto de razón, terco y porfiado en lo que hace y en lo que dice. Necio es un terco como la mula. Dice la Biblia, dice que el terco es como la mula, si no se le pone ahí las ojeras no se le corrige, y a veces hasta se le tiene que corregir con algún azote porque no entiende de otra manera. El necio a veces hasta que no se golpea, hasta que no sufre, y lamentablemente los necios en las familias hacen sufrir a toda su familia. No aprenden. Tenía una esposa sabia, de buen entendimiento, ¿no? Era sabia, era entendida. Era una mujer, dice la Biblia, bella. El concepto de belleza de la Biblia difiere mucho de la versión que nos metieron allá por los años 60, el modelo Barbie, ¿no? En algún momento pensaron que la mujer linda era la Barbie, era la flaquita, rubia, delicadita, así con los zapatitos, la carterita rosa. Ahora que está de moda la película, dicen que no la vaya a ver porque es terrible. Yo sigo los comentarios, no la vi. No opino porque no la vi. Pero en algún momento nos hicieron creer que la belleza estaba en un cierto estereotipo, ciertas medidas, cierta forma, cierto color de piel, cierto color de ojos, cierto color en el cabello. Eso era la belleza. La Biblia habla que la mujer bella es la que hace quedar bien. Dice que Abraham tenía una mujer bella porque Sara lo hacía quedar bien donde fuera. Se presentaba frente a Faraón, Sara lo hacía quedar bien a Abraham. Se presentaba frente a un rey o ante un príncipe, Sara lo hacía quedar bien a Abraham. Una mujer que hace quedar bien a su esposo es una mujer bella según el concepto de la Biblia. Y Abigail quizás cuántas veces cubrió los errores de Nabal. ¿Cuántas veces fue y la que trató de tapar y de hacer como muchas mujeres a veces hacen? Dice, ay, disculpe, mi marido pasa que está muy estresado, está muy cansado. Y en realidad vos decís, estás cansada de que tu marido te hace pasar vergüenza. Y hablo porque la violencia, si bien hoy desde ambos lados, sigue siendo mayoritariamente masculina. ¿No? Y a veces a las chicas lindas, puse acá, no sé por qué, le gustan los chicos duros. ¿Ah? Ella de su casa fina, le gusta el motoquero, pelo largo, todo tatuado, hace una semana y media que no se baña. ¿No? Papá, te traje el novio. Y el padre lo que primero que hace, Dios santo, ¿dónde lo fuiste a buscar? ¿Y dónde había tantos? Y saben que, y me meto en un terreno porque tengo muchos años en el Evangelio, ¿no? De que a veces uno ve a las chicas cuidadas de iglesia, amadas, protegidas, que se buscaron a cada uno afuera y después se pasan el resto de la vida tratando de arreglar la vida. Porque le gustaba el tipo duro, no le gustaba el de guitarrita ahí con la corbatita, no se veía feo. Le gustaba el tatuado, el de ojo aro. No digo que esté mal el tatuaje, digo, pero a veces representa un estereotipo, ¿no? Le gustaba el tipo duro, el insolente. El problema es que el que es insolente con los padres después va a ser insolente con vos.
El que no respeta a su madre, menos te va a respetar a vos como mujer. Siempre, chicas, miren ese detalle. Y David era un espiritual caído en mafioso. De pronto el hombre espiritual, que mi confianza viene del Señor, empezó a pedir coimas por servicios prestados. Servicios de protección, ¿te gusta que te proteja? Pagá, ¿no? Parece la mafia de italiana que decía, para que tu negocio funcione va a tener que poner la platita. ¿No? Y de pronto de espiritual empezó a meterse en negocios que no le correspondía. ¿Saben que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos y lo que nos enoja mucho es cuando nos sentimos traicionados por la gente? Pero yo le di todo, yo le di cosas, yo lo socorrí, yo estaba cuando él me necesitó y ahora que necesito un peso me da vuelta la cara. Y nos cae de mal. Se acabó, se terminó. Queremos cortar cabezas. Cortamos relaciones, cortamos amistades, cortamos. ¿Por qué? Porque en algún momento empezamos a pedir que nos devuelvan lo que hicimos por ellos. ¿Saben qué? Los que son mis amigos saben que yo soy una persona complicada, ¿no? Diría como Dante que yo soy amigos de bajo mantenimiento. No estoy mandando mensaje todo el tiempo. Hola amiguito, ¿cómo estás? ¿Te sentís bien? No. Yo tengo otra relación de amistad diferente, ¿no? Y yo decía, yo cuando busco a alguien para ser mi amigo, no vengo y le hago una declaración de servicios. Le digo, hola, yo voy a ser tu amigo. Y como yo voy a ser tu amigo, te quiero decir algo. Vas a poder contar conmigo para que te preste plata, como el banco, hasta 200.000 pesos. Te voy a socorrer cada vez que tu auto se quede. Voy a atenderte cuando vos estés mal. No hacemos eso. No hacemos una declaración de prestaciones de servicio. O como en las publicidades, ¿no? Que dice, ¿no? Acércate, sea mi amigo. Y abajo la voz en off rápida dice, sí, pero te cuestan hasta 20.000 pesos, son sujeto a credibilidad. Porque hay condiciones, las amistades tienen condiciones, pero no las ponemos. Y a veces pensamos que porque fuimos amigos de alguien o porque tenemos una relación cercana con alguien, hay una devolución de derechos. Y no los hay, porque nunca los firmaste. Y David empezó a querer reclamar por los favores prestados. El hombre conforme al corazón de Dios, un rey ungido pero sin trono, un fugitivo, un hombre que sabía lidiar con gente difícil porque se había rodeado de gente difícil. Dice que los que estaban con él eran los amargados, los endeudados. Señor, soy yo, dijo uno. ¿No? Los amargados, los endeudados, todo eso estaban con David. Estaba acostumbrado a lidiar con gente difícil. Buscó hacer negocios poco claros con lindas palabras. Un hombre que le perdonó la vida a un rey y tuvo la oportunidad de hacerse poder, pero no podía soportar el desprecio, el sin valor. Lo que más le dolió a David es que le dijeran, ¿y vos quién sos? ¿Quién te conoce? Si hay algo que nos duele más de que no te devuelvan la plata, es que te ninguneen. Eso duele más. Si alguien, bueno, vos prestaste algo y no te lo devolvió, y bueno, sí, ya está. Pero que vos después vayas a alguien y te diga, pero, ¿vos quién sos? Pero yo era tu amigo. Mi amigo, yo nunca te consideré mi amigo. Nos destruye. Nos destruye. Y a David porque la paz, y vuelvo al concepto de la paz se rompe cuando sentimos nuestro ego dañado. Cuando sentimos que algo nos pegó en el ego. Cuando algo ahí pegó adentro, es lo que más nos duele. No te duele que te digan, bueno, sí, qué feo zapato. Te duele que te digan, che, qué mal gusto que tenés siempre para vestirte. Eso duele más. El problema a veces de la falta de paz
o la pérdida de paz en los hogares es que no sabemos o no entendemos o no distinguimos que lo herido no son lo que nos dijeron, lo que nos hirió no fue lo que hicieron, lo que se hirió fue nuestro ego dañado por alguna situación. A veces es un detalle, a veces es un gesto. A veces alguien se enoja, pasó por mi lado y no me saludó. Me enojó tanto. Y usted dice, pero te enojás por esto. Para el otro es una pavada. Pero el problema fue no que no te saludó, el problema fue que tu ego, que vos te creías alguien tan importante, y de ser tan importante pasó que el otro no te reconoció como tan importante. ¿Quién es? Debes tomar parte en el asunto. Si quieres ser un pacificador, no puedes estar siempre al lado. Bienaventurado, dijo Jesús, los pacificadores, los que aprenden a traer paz. Templo Buena Nueva debe ser una iglesia que aprende a lidiar con los conflictos que se generan. En el trabajo, en servicio, genera roce, genera desencuentro, genera a veces de tensiones porque uno quiere de una manera, otro quiere de otra manera. Yo a los músicos les digo, la música es como la comida, ¿no? Todos podemos comer pollo, pero algunos dicen, a mí sin pimienta. El otro dice, a mí con ajo, a mí sin ajo, a mí el ajo me hace mal. Todos tenemos el mismo pollo, pero a todos nos gusta diferente. Y a veces lo que sucede, las tensiones dentro de los músicos no sucede, pero yo quería más distorsión, pero yo quería que mi piano resaltara más, y yo mi batería quería pegarle al plato. No podemos todos los gustos. Tenemos que tomar parte en ese asunto. Una iglesia espiritual es una iglesia que sabe manejar y resolver los conflictos que se le presentan. Un hombre y una mujer espiritual como usted debe ser, porque el Sermón del Monte no era optativo. El Sermón del Monte no era para algunos. El Sermón del Monte no era solamente para los pastores, los líderes y los hombres grandes. El Sermón del Monte es para todos nosotros. Y el bienaventurado, los pacificadores y bienaventurados los mansos deben ser características que nosotros debemos tener. Porque el hombre espiritual, como dije, el fruto del Espíritu es paz, es mansedumbre. Elementos necesarios para la resolución de conflictos. Le dijo, piensa bien lo que has de hacer. De nada sirve hacia el lado. Es importante tomar decisiones bien pensadas. Deje de actuar en caliente. Deje de actuar por el impulso. Aunque usted tenga ganas de sacar la espada y cortar la cabeza, aprenda antes de hacer algo a reflexionar. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de lo que hago? El creyente a veces se enoja y dice, no voy más a la iglesia, y después no sabe que no viene más él a la iglesia, sus hijos no vienen más, después los hijos están en la droga, después los hijos están perdidos, y hay que lidiar por una decisión hecha en caliente, en un momento en que mi ego se sintió herido. ¿Cuáles son las consecuencias que esto trajeron? Piensa bien. Piensa bien, el creyente tiene este material hermoso que el Señor nos dio acá adentro para no tomar decisiones apresuradas. Usted tiene al Espíritu Santo que le da sabiduría. Tenemos las herramientas de parte de Dios para ser sabios. Tenemos la Biblia, tenemos el consejo de Dios para tomar decisiones correctas. Piensa bien lo que vas a hacer. Eso le dijo. Antes que la sangre llegue al río. Le dijo el criado, a veces los que trabajan por debajo de nosotros son bastante sabios también y hay que aprenderlos a escuchar, ¿no? Naamán era un jefe, un general, muy condecorado, muy grandioso en batalla, pero también bastante cabeza dura. Y un siervo, un sirviente, sin mucha jerarquía, sin mucha chapa, le dijo, Señor, si el profeta te hubiera pedido otra cosa, ¿no lo hubieras hecho? La sabiduría nace en aprender a escuchar consejos.
Y a veces el consejo puede venir de la persona que menos crees calificada, pero Dios sigue usando a diferentes personas por medio del Espíritu Santo para corregirnos a nosotros, para guiarnos, para darnos la palabra, la instrucción necesaria. Y un criado le dijo a Abigail, le dijo, mira, tienes que actuar antes que la sangre llegue al río. Porque a veces una de las cosas que queremos es actuar cuando ya todo se destruyó, cuando todo se rompió. Y tratar de ligar lo que está roto es muy difícil. Es muy difícil trabajar con una taza que se rompió y ahí volver a pegar pedazos. Quedará pegada, pero quedará muy herida, muy lastimada. En cambio, si uno actúa antes que las cosas se rompan, antes que las relaciones se rompan, cuide mucho las relaciones que tiene, las relaciones con la iglesia, las relaciones que tiene con los hermanos de la iglesia, las relaciones para los que trabajan en equipos de trabajo de la iglesia. Cuide las relaciones con su propio equipo, valen más que el oro. Dicen que los hombres más ricos del mundo se hicieron ricos porque aprendieron a tener buenas relaciones antes de estudiar tanto en la facultad. De hecho, Abigail ni siquiera se graduó de la facultad, pero aprendió a tener buenas relaciones. Las relaciones son las que te van a hacer crecer más que muchas otras cosas. Y hay algo interesante, acá está una clave. Las cosas, los conflictos, se arreglan con la gente espiritual. Aunque la gente espiritual en ese momento esté molesta, esté sacada, se le haya ido la chaveta. Pero Abigail tenía dos opciones: o lidiar con su marido necio, o hacer reflexionar a un hombre espiritual que se estaba equivocando un poco. Y Abigail entendió que los únicos que pueden traer paz son los hombres y las mujeres espirituales. No lidie con un necio, no va a ir a ninguna parte lidiar con un necio. Si en un conflicto hay un problema, y busque al más espiritual, porque el más espiritual, aunque esté en un momento desubicado, el Espíritu Santo sabe cómo trabajar con él, sabe cómo hacerlo llevar a la reflexión, sabe cómo tocar el Espíritu Santo. Para una resolución de conflictos dentro de la iglesia es importante siempre buscar a las personas espirituales. Si hay problemas en un equipo, vamos a ir al más espiritual, porque el más espiritual, aunque en ese momento esté nublado por el enojo, por lo que se le pasó, va a entender, va a comprender, porque entiende el proceso de Dios y el proceso de la palabra de Dios trabajando en nosotros. Abigail fue a hablar con el hombre espiritual, y el hombre espiritual era David. Fue a hablar con el hombre espiritual. Hebreos 13:20. Me queda una hoja más y ya los dejo ir de sermón. Hebreos 13:20 dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, los capacite, ¿no?, del deseo del escritor de la carta, para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El Dios de paz es aquel que te va a capacitar para que aprendas a manejar paz. El Dios de paz dice, los capacite, les dé la capacidad, les enseñe, los corrija, los guíe, los direccione, de tal manera que sean hombres y mujeres de paz, sean pacificadores. Y 2 Corintios 5:19 dice, esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomar en cuenta sus pecados, y a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación.
Si Dios, y ahí está lo que Pablo quiere decir, si Dios entendía que entre nosotros y Él había enemistad, había problema porque el pecado generaba una enemistad, una confrontación, una quita de paz. Por eso el creyente que persiste en el pecado, lo que pierde es la paz, enseguida la pierde la paz. Dios nos encargó a nosotros que por medio de Jesucristo tengamos un mensaje de reconciliación. Reconciliar es volver a unir, volver a ligar, volver a pegar, volver a estar juntos. La iglesia no se caracteriza por sus milagros, se caracteriza por cuánto se aman. En esto sabrán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Como Templo Buenas Nuevas tenemos que ser conocidos porque nos amamos. No por cuán grande es nuestro templo, ni cuán importante son nuestras luces o lo que hagamos. Tengamos que ser conocidos porque el mensaje de la reconciliación nos ha sido entregado a nosotros. Y si no aprendemos a reconciliarnos en casa, en el hogar, porque los conflictos nacen en el hogar, difícilmente podamos traer esa paz a la iglesia. Porque la paz arranca en el corazón, por medio del fruto del Espíritu Santo, y se traslada a mi hogar, y se traslada a mi matrimonio, y se traslada a mi familia. Y cuando yo estoy en paz conmigo, estoy en paz con mi familia. La paz en la iglesia es natural, porque empezaste a ser espiritual en casa, no sos espiritual en la iglesia. Sos espiritual y aprendés a ser espiritual en casa. Porque ahí están los verdaderos conflictos. Se te quemó el arroz. ¿Qué vas a hacer? Otra vez, vieja, se te quemó el arroz. Nunca aprendiste a hacer. Ojalá comiera las milanesas de mamá. Pero anda a comer las milanesas con tu madre, que ya ni te aguanta. Y empezamos por pequeñas cosas a perder la paz. Buscar el mejor momento para hablar con la gente que no está dispuesta. ¿No? Dice que después Abigail, después que todo pasó y que arregló el conflicto. Y me gusta un detalle. Y apréndalo, porque todo lo que la Biblia dice, todo lo que fue escrito fue para nuestro aprendizaje. Abigail fue a arreglar el asunto con un presente en la mano, con un pequeño regalo. Con un pequeño regalo. A veces, ¿cuántas puertas se van a abrir cuando usted vaya con un pequeño regalo en la mano? ¿Cuántas tensiones se van a liberar? Si la Biblia nos dice que aprendamos a ser amigos con las ganancias injustas, ¿cuánto más reconciliar una posición con un pequeño presente? Un pequeño regalo. Dice el libro de Proverbios que hasta el presente, el regalo, puede torcer el criterio del juez. ¿No? ¿Cuántas cosas se pueden hacer? A veces queremos arreglar las cosas a los gritos, queremos arreglar las cosas simplemente con palabras. A veces las personas necesitan un abrazo, un toque, el acercarte y darle un abrazo, llevarle un presente. Arregló el conflicto con un pequeño regalo. Lo calmó a David, lo mandó a casa. Andá, tomá. Y David dijo, tenés razón, me voy para casa. Y se volvió. Y evitó una catástrofe. Y evitó un daño que hubiera permanecido en el corazón de David y hubiera permanecido en la historia como alguien sangriento. ¿Cuántas cosas se arreglan? La acción pacificadora engrandece al pacificador. Llevó a que se cumpliera el propósito de Dios en quien estuvo dispuesto a ceder. Si David no cedía y hubiera dicho igual, voy a irlo a matar igual, ¿cuánto hubiera manchado en la vida de David aquella matanza injusta? Pero porque estuvo dispuesto a ceder
y porque estuvo dispuesto a perder, logró que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Porque estuvo dispuesto a perder una pequeña batalla. No tiene que ganar todas las discusiones. No tiene que siempre imponerse usted y ser la última voz cantante. Aprenda a ceder. Emprenda a perder. Un filósofo que no recuerdo ahora, pero allá por el año fines del 1400 y principios del 1500, teólogo, amigo de Martín Lutero, escribió y dijo: es mejor una paz pobre, ¿no? Una paz escasa, una paz pobre, dice, que una batalla sangrienta ganada con mucho dolor. ¿Cuánta de realidad es esto? A veces vas a pensar que porque hiciste la paz con alguien perdiste, y en realidad vos, cada vez que aprendés a ceder, Dios puede seguir permitiendo el proceso de Dios en tu vida. Y vas a seguir creciendo. Y vas a seguir permitiendo que Dios cumpla el propósito de Dios en vos. Porque estás dispuesto a ceder. Y David, porque cedió, permitió que Dios siguiera cumpliendo el propósito en él. Concluyo, Eclesiastés 9:11. Dice: volví la mirada y vi bajo el sol que no son los más veloces los que ganan la carrera, ni son los más fuertes los que ganan la guerra. También vi que a los sabios no tienen que comer, y quien es inteligente no es necesariamente rico, y quien tiene conocimiento no siempre es favorecido. Todos ellos tienen su momento y su ocasión. A decir verdad, nosotros los mortales no sabemos cuándo nos llegará la hora. Somos como los peces cuando caen en la red artera y como las aves cuando caen en la trampa. Cuando un mal momento nos sobreviene, quedamos atrapados. También he visto bajo el sol algo que encierra una gran sabiduría. Un rey muy poderoso lanzó su ataque contra una ciudad muy pequeña, defendida por pocos hombres. Le puso sitio y levantó contra ella grandes baluartes. Y allí dentro se encontraba un hombre pobre, pero sabio, que con su sabiduría podría haber salvado a la ciudad, pero nadie se acordó de ese hombre pobre. Entonces me dije: la sabiduría puede más que la fuerza, aun cuando la sabiduría del pobre sea menospreciada y no se le preste atención a sus consejos. Es mejor escuchar las suaves palabras del sabio que los gritos del rey de los necios. La sabiduría es mejor que las armas, aunque un solo error destruye cosas buenas. No siempre la guerra la gana el más fuerte, ni la carrera es del más rápido, ni la inteligencia va acompañada de riqueza. Pero es mejor, dice, la sabiduría que la riqueza, y es mejor escuchar consejos que ganar una guerra. No desee ganar guerras, aprenda a ser sabio y será bienaventurado, como dijo Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz caracteriza a los hijos del reino de los cielos. Usted es hijo del Dios de paz. Tenga paz, viva en paz, siembre la paz y cosechará la paz en su casa, en su trabajo y en Templo Buenas Nuevas. Siembre paz y cosechará paz.